Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy les voy a hablar de las 7 cosas que más me gustan de Polonia. Comenzamos. Número 1. Calidad de vida. En general, la calidad de vida es mejor aquí en Polonia que en México. Las casas están mejor construidas, los servicios de transporte público son mucho mejores, es puntual y confiable. Los servicios de salud pública no son los mejores en Europa, pero sí hay una gran diferencia entre México y Polonia. Además, es un país seguro, puedes salir a caminar sin ningún problema o temor a que te roben o asalten como en la Ciudad de México, que todo el tiempo debes de estar alerta de tu cartera y de tus pertenencias. Número 2. Condiciones de trabajo. La mayoría de extranjeros trabajamos en corporativos, ya que las empresas buscan a personas como yo o como tú que hablen diferentes idiomas, que hablen francés, español o alemán, para estar en contacto con los otros países con los que están haciendo negocios. En Polonia no es necesario hablar polaco para conseguir un trabajo. En Polonia sí se respetan los contratos laborales. Trabajas tus 8 horas con descanso incluido y si haces horas extras te las pagan debidamente. Además, existe una ley que dice que debes de pasar 2 semanas enteras de vacaciones continuas para que puedas descansar debidamente. Cuando inicias trabajo en Polonia, el primer año mínimo tienes derecho a 20 días de vacaciones. No como en México, que solamente tienes una semana. Número 3. Cultura e historia. Polonia tiene una historia increíble. Además de todo lo relacionado con la Segunda Guerra Mundial, también está la Polonia medieval, que consiste en castillos, caballeros y guerrillas. Si te gusta la música, les encanta la música clásica. Tienen muchos y muy buenos artistas. El cine, a mí me gusta mucho el cine antiguo, sobre todo porque te muestra la Polonia antes de los tiempos comunistas. Entonces te va a mostrar una Polonia muy diferente que no vas a poder ver en otra parte que no son las películas. Por último, no puedes hablar de Polonia sin mencionar las montañas, los montañeros, sus trajes, su comida, los quesos, las casas de madera, las vistas y la tranquilidad que tienes en estar en contacto con la naturaleza. Lo que me lleva al siguiente punto. Número 4. Naturaleza. Polonia es un país lleno de diversidad y aunque no es un país tan grande como México, tiene demasiadas cosas. Tiene todo lo necesario. Tienes bosques, ríos, montañas, lagos y el mar Báltico. Pero lo que más me gusta de Polonia es la naturaleza que encuentras en las ciudades. En todas las grandes ciudades, ya sea Varsovia, Cracovia, Wrocław, Katowice, Gdansk y demás, en todas ellas siempre va a haber un gran parque al menos en el que vas a poder ir a caminar, correr, hacer ejercicio o simplemente ir y descansar en el pasto. En México no tenemos ese tipo de parques, solamente en la Ciudad de México está Chapultepec. Pero imagínate ahora, en ciudades mucho más pequeñas, ese tipo de parques y al menos hay uno o dos. Eso es lo que más me gusta. Número 5. Clima. Si eres de los que piensan que todo el tiempo hace frío en Polonia, estás muy equivocado. En verano se puede llegar hasta 35 grados centígrados y en invierno menos 15 o menos 20. Bueno, este invierno no, pero así era o así es. Ahora, vamos a poner un ejemplo. Digamos que te gusta ir a las montañas. Entonces, el clima en las montañas en primavera y en otoño va a ser muy similar, con un poco de lluvia, viento y muchos colores. En verano, todo va a estar completamente verde, lleno de árboles y vegetación. En invierno, todo va a estar cubierto de nieve. Entonces, como el clima es muy diferente en cada estación del año, puedes hacer diferentes actividades en cada una de ellas. En verano quieres aprovechar el calor, entonces después del trabajo te vas a beber una cerveza con los amigos, haces carne asada al aire libre, al lado de un río o de un lago en los que te puedes bañar o nadar. En invierno, como hace mucho frío, puedes ir a las montañas, disfrutar de la nieve, caminar en un lago congelado o nadar en él, lo que se conoce como Morzovania aquí en Polonia. En primavera y en otoño el clima es más estable.
Sales a caminar a los parques y disfrutas de los colores y los aromas de los árboles. Para mí es el clima perfecto, porque no hace ni un calor extremo que no puedes soportar, ni un frío extremo que te debes de poner 20 capas de ropa. Todos estos cambios para mí me hacen valorar cada estación del año. Entonces, cuando llega el verano, aprovecho todo lo que pueda, aprovecho todo el día al máximo, porque no voy a ver ese clima sino hasta el siguiente año. Número 6. Comida. Tal vez ustedes no coincidan conmigo, pero yo no extraño la comida mexicana. Ya lo sé, sí, soy yo. Yo no extraño la comida mexicana. Yo con la comida polaca tengo y me sobra. Empezando por pierogi ruskie, kotlet schabowy, todas las sopas, sopa pomidorowa, shurek, fasznitza. Después tenemos los gołąbki, los golonko, pierogi ruskie, las sopas de pepinillos. Oh, es muy buena. Entonces, yo no lo extraño. A mí me gusta mucho la comida polaca. Número 7. Hospitalidad polaca. Y por último, lo que más me gusta de Polonia es la hospitalidad polaca, la hospitalidad de las personas. Esa es una de las cosas que me sorprendió desde el primer día que llegué aquí a Polonia. Por ejemplo, si una persona te invita a su casa por cualquier razón, ya sea que te invite a comer o a conocer a su familia, la familia de esa persona te va a tratar como un verdadero huésped de honor. Te recibirán con los brazos abiertos y bueno, prepárate para comer, porque te van a ofrecer todo el tiempo comida. Comida, después café o té, pastel, tal vez ya te dio hambre de nuevo y te van a ofrecer cerveza, vodka o bimber, más comida, más té, más café, más pasteles, galletas. Te van a tratar como un rey. ¿Por qué? Porque te están invitando a su casa. Y así es como se trata a las personas aquí en Polonia, cuando alguien te invita a su casa. El año pasado, mi amigo me invitó a su casa para pasar Pascuas con su familia. Su abuela me trató increíble. Bueno, me considera ahora uno de sus nietos. Estamos en contacto por WhatsApp y nos enviamos mensajes de voz o texto simplemente para saber cómo estamos. Se ha convertido en mi abuela polaca y eso lo valoro muchísimo. Pozdrawiam babcia. Y bueno, esas son las principales razones por las que ustedes deberían de visitar Polonia. Esta es una idea general de por qué a mí me gusta. Son las ideas principales. Hay otras cosas que me gustan mucho también, pero son muy específicas. Y ahora, ya sé que Polonia no es un país perfecto, pero tampoco lo es México, y hay muchas cosas que los dos países deben de mejorar. Y para terminar, Y bueno amigos, eso ha sido todo. Si les gustó este video, denle un like, suscríbanse al canal que está por aquí o por acá. Y si quieren saber algo en específico, envíenme un mensaje o déjenme un comentario ahí abajo. Saludos y hasta la próxima.